estamos de regreso a la hora de opinar y como le contaba, pues uno de los temas relevantes es esta decisión del presidente López Obrador de cancelar o cambiar o renombrar al Seguro Popular. El presidente informó que usará los recursos de este Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que ahora vamos a revisar qué es, para el Instituto de Salud para el Bienestar. Y con el argumento de que hay corrupción, va a cancelar este seguro que justamente cubre a quienes no tienen acceso a la seguridad social vía el IMSS y el ISSSTE y que cubría un conjunto de enfermedades. Vamos a platicar este tema con Salomón Chertorivsky, quien, como le recordaba yo hace unos minutos, fue secretario de Salud, fue director del propio Seguro Popular y aquí me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Salomón? Mario, encantado de estar contigo. Igualmente. A ver, cuéntanos, en estos temas siempre hay que preguntarse, ¿es cambio de nombre, es cambio de fondo? Porque lo que nos dicen es, se muere el Seguro Popular, pero va a haber un instituto que cubra a los que no están atendidos por... Bueno, dice, eso suena mucho al Seguro Popular. Sí, lo que tenemos es lo que se ha dicho. ¿Sí? Tenemos la reforma a la Ley General de Salud, a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Institutos Nacionales que mandó el diputado, que presentó el diputado Mario Delgado. Entonces ahí ya te da algunas claves de por dónde quieres ir. Y por el otro lado, pues tienes el dicho del presidente López Obrador desde que estaba en campaña, pues de que eso va a desaparecer. Ahora, ¿qué agrava este momento de discusión? Que el viernes en Nayarit narra el presidente que ha firmado un memorándum en donde ya cancela. ¿Ese memorándum es público? Pues mira, no lo conocemos. Pero otra vez, el presidente de entrada incurre otra vez en un acto que no es legal. Entiendo, una ley se modifica con otra ley, no memorándum. Y la Constitución, modificando la Constitución, un memorándum, un lineamiento no puede contravenir el espíritu, la letra de la ley, Y uno de los puntos centrales en esa narrativa del viernes es que dice que utilizará los recursos del Fondo para Gasto Catastrófico para iniciar el fondeo de ese instituto. Vamos a eso. Publicamos un artículo en Reforma con Julio Frenk, el secretario de Salud, y yo diría el papá del Seguro Popular. Yo diría, quizá el mexicano vivo que más sabe. Reconocido en el mundo. Y que echó a andar este tema. Fue quien diseñó el Seguro Popular. Así es, el diseño, digamos. A ver, ¿cómo funciona hoy el Seguro Popular? Que alguien decía justamente hay que pensar como seguro. Sí. ¿Cómo opera? A ver, la parte más grande de los fondos se transfiere a las entidades federativas, que recordemos desde los 80 con la federalización son las entidades federativas las responsables de brindar los servicios. Entonces lo primero, el seguro no son hospitales, es dinero. Es un mecanismo de financiamiento para poder pagar las necesidades de salud que va a tener la población que no tiene seguridad social. Hablamos de entre 53 y 54 millones de mexicanas y mexicanos que antes del 2004 no tenían ningún mecanismo para poder financiar. Que si se enfermaban no podían ir a un hospital privado. Iban a un hospital público. Sí. Ese hospital público se fondeaba pues con lo que le mandaba el gobierno cada año y al paciente le daban asistencia. Pasabas a la caja y te cobraban. Pero era un círculo vicioso porque no había recursos, no había un aseguramiento, no había un derecho exigible porque no había un mecanismo para que esa persona pudiera llegar a exigir porque no había un financiamiento atrás de cada una de las personas. Entonces, la primera parte se transfiere a las entidades federativas para financiar el primero y segundo nivel de atención. ¿Qué es esto? La consulta, la hospitalización sencilla, ¿no? Una apendicitis, en fin. Pero para la alta especialidad, es decir, los cánceres, el infarto agudo al miocardio, los cuidados intensivos neonatales, los antirretrovirales para los pacientes con VIH, se crea un fondo con el 8% del total de los recursos que se ponen en un fideicomiso para que a lo largo del tiempo, de manera progresiva, se puedan ir incrementando el número de enfermedades que se financian. Entonces tienes dos bolsas, la que te atiende estas enfermedades digamos, más sencillas, y luego este fondo que
como un seguro, así es, atiende desde ese universo que tienes cubierto a quien de pronto necesita esa atención. Así es, Mario, y es importante explicar eso. Un seguro, ¿por qué? Porque todos vamos poniendo con nombre y apellido, sí, ¿no? Mario Campos, sí, afiliado al Seguro afiliado, Popular, 8% de su recurso anual va al fondo, porque con el 8% de todos se diluye el riesgo, y entonces los 50,000 pacientes que son atendidos cada año, los 93,000 pacientes con sus antirretrovirales de VIH, se pagan de ese fondo. Y si yo lo llegara a necesitar mañana, ese fondo me asegura que me puede pagar. Esa bolsa ahí está, no siempre se usa porque se va usando conforme se va ejerciendo el seguro, digamos. Tú cuando se decide con un proceso muy formal, médico, científico, financiero, actuarial, cuando se decide poner una enfermedad más a atender en el fondo, tienes que poder asegurar, primero, que hay las capacidades de atención en el país para ese padecimiento, y segundo, que a lo largo del tiempo ese padecimiento va a ser financiable. Hoy hay 80,000 millones de pesos en el fondo que garantizan por lo menos que los próximos 12 años todos esos padecimientos se pueden financiar. Y además, el nombre de fondo catastrófico tiene que ver con lo que implica para una persona tener esta enfermedad, ¿no? Eso es muy importante, Mario. Una enfermedad es trágica en sí misma, pero además una enfermedad de alto costo, como es un cáncer, tiene un efecto empobrecedor para la familia que lo sufre si no hay un mecanismo para financiarlo. Entonces, el presidente dice, vamos a usar esos 80,000 millones de pesos para iniciar los trabajos del nuevo instituto. Vaya, esto a todas luces contraviene la ley vigente, Mario, porque ese fondo no es del gobierno para utilizarse en lo que se quisiera. Ese fondo es de cada uno de los afiliados, aunque el Estado es quien haya puesto el recurso. Sí, porque a diferencia del IMSS, digamos, no es que tu trabajador vas aportando, el patrón aporta, como ocurre con el seguro. Aquí el gobierno, de recursos públicos, de cada afiliado le ha destinado ese recurso. A nombre de la afiliada o el afiliado. Es decir, una vez que ingresa al sistema, hay una partida, es recurso del afiliado, por ley establecido. Entonces, sustraer esos recursos sería similar a sustraer los recursos de la cuota obrero patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social y utilizarlo en algo diferente al aseguramiento de los derechohabientes. Una dimensión es esta que tú dices, la legal. Tú dices, no se puede tomar los recursos porque la ley lo protege. Pero la otra es, ¿cuál es el efecto para la operación del programa si se toman los recursos? A ver, déjame decírtelo, los hospitales de alta especialidad de nuestro país, donde se atienden, otra vez, muy reiterativo, pues los cánceres, viven hoy de lo que les paga el Seguro Popular. Es decir, el Instituto Nacional de Cancerología hoy se financia en gran medida de los cánceres que atendió de afiliados del Seguro Popular, y que Cancerología cobra a este fondo a nombre de el afiliado. El Instituto Nacional de Nutrición, el Hospital Infantil de México, el Hospital General, el Universitario de Nuevo León, los hospitales civiles de Guadalajara, son hospitales que atienden y se financian en gran medida derivado de los recursos que hay en este fondo. Pero déjame, porque, híjole, son cifras, son números, es dinero, son estadísticas, pero atrás de todo esto hay personas, Mario. Estamos hablando de un niño, una niña que vivió gracias a que había recursos para poder financiar su salud. Déjame decirte, te doy un dato. Antes del Seguro Popular, una niña, un niño en nuestro país que tenía una leucemia linfoblástica aguda, que es el cáncer más común en menores, si no tenía seguridad social, tenía 30% de probabilidad de sobrevida, porque la mayoría abandonaba el tratamiento por razones financieras, Mario. Hoy, a 15 años, la sobrevida es arriba del 70%. Estamos hablando de la vida de niños y niñas. Ahora, déjame, yo que nos has explicado, porque incluso para quienes nos dedicamos a esto, de pronto no tenemos claridad de cómo está conformado el Seguro Popular. Hay mucha gente que a lo mejor lo que ha escuchado es,
al presidente de decir que ni es seguro, que Sí. no es popular, y hemos visto también, es cierto, a lo largo de los años, una serie de abusos, de corrupción, particularmente vimos como muchos gobiernos Sí. locales de estos recursos asignados a la salud, pues terminaban o en hospitales abandonados o en obras simuladas. Y entonces pareciera que se encontraron en la salud, que además es criminal, ya de por sí la corrupción, pero además robarte el dinero que iba para la salud es peor, que ahí teníamos un problema. Sí. ¿Qué tendríamos que hacer, en tu opinión, que nos permita atender el problema de la fuga de recursos, del robo de recursos, sin poner en riesgo el funcionamiento de la institución? Mira, Mario, la política pública se va trabajando de manera incremental. Sí. Tú vas diagnosticando, evaluando, entendiendo, estudiando. El Seguro Popular es de las políticas del Estado mexicano más evaluadas y más estudiadas que existe. Está exactamente en blanco y negro qué funciona, qué es mejorable, en dónde hay que poner más candados para evitar el desvío de recursos. Pero eso es lo que se trabaja, en base a un diagnóstico. Lo que no se vale es trabajar en base a prejuicios o ocurrencias, porque esto del Seguro Popular no es seguro, no es popular, que es un latiguillo de galleta china, ¿no? Utilizado por el presidente. Bueno, él lo acuñó cuando se estaba discutiendo las reformas a la Ley General de Salud para que iniciara el Seguro Popular. Yo digo en 2003 que esta discusión se estaba dando. Bueno, bienvenida a la discusión de cuál tenía que ser el modelo para atender a los mexicanos. 16 años pero después. 15, 16 años después ya tienes lo que sí existe en efecto. Ha habido desvíos y hay gobernadores en la cárcel. Y que se castigue a todo aquel que haya incurrido en un acto de corrupción. Pero la culpa no la tiene el Seguro Popular, la tienen los rateros. Yo creo que hay que, si confundes la raíz del problema, entonces la solución puede ser equivocada. Mira, me decían, pues el presidente fue votado por una gran mayoría y entonces pues él puede llegar a cambiar las cosas. Sí, yo creo que sí, pero lo mínimo exigible en cualquier decisión para modificar una política pública o terminar una existente es el sentido de racionalidad. Se tiene que exigir, Mario, de dónde proviene el diagnóstico para poder concluir que el programa de estancias infantiles se tiene que eliminar, para poder concluir que el Seguro Popular se tiene... A ver, ¿dónde está el diagnóstico? Tú lees la iniciativa de ley del diputado Mario Delgado. Tú lees el antecedente y te dice, es claro que en 15 años el Seguro Popular no ha funcionado. No hay un número, no aportan una cifra, cuando lo que tenemos es evidencia de cómo ha impactado en la salud de los mexicanos. No exenta, y sí hay que decirlo con toda puntualidad, no exenta, Mario, de fallas y de aspectos mejorables, pero además déjame decirte una cosa que me parece, en la cabeza de todos nosotros es más fácil quedarnos con la idea de cuando algo en particular salió mal. Sí. De un dato. Todos podemos recordar a una señora que no pudo llegar al hospital para dar a luz y dio en el estacionamiento. Eso se nos queda grabadito. Es una tragedia que un caso de esos sucede en el sector salud. Pero se nos olvida o no es tan fácil tener presente que todos los días en nuestro país nacen 4.300 niñas y niños en hospitales públicos que nacieron bien, bueno, la que cantidad fueron de consultas, atendidos con ¿alguna vez me das calidad. el dato de cuántas personas atienden diario? 1 millón de personas son atendidas todos los días en la salud pública de nuestro país. En el minuto que nos queda, Salomón, para esto que estás apuntando, ¿qué sigue? Porque una cosa es lo que dijo el presidente en este evento. Formalmente, ¿qué sigue para que se refuerce o se desaparezca o se cambie el Seguro Popular? Mira, yo creo que ahora lo que toca es que los legisladores empiecen una discusión profunda y seria de la raíz y de lo que existe. No de prejuicios, no de ocurrencias, que haya realmente de entrada en la Comisión de Salud, donde ahorita está la discusión de esta, cuando termine, me imagino, la comisión, el permanente, el periodo de recesos, que se empiece a discutir con formalidad. Que sumamos las voces para, así como se dio el Parlamento abierto para la discusión de la Guardia Nacional, creo que en este caso
tenemos forzosamente que tener una discusión una nacional. política que atiende, que afecta 54 millones de mexicanas y mexicanos que con muchas cosas a mejorar, todos los días reciben atención médica. Hoy México tiene uno de los sistemas de salud más relevantes de cualquier país en vías de desarrollo. Y hay que apostarle a seguir construyendo. Pues esa discusión se tiene que seguir con lupa. Si hay un tema relevante, sensible, es en materia de salud. Te agradezco, Salomón. No, el agradecido soy yo y otra vez estamos hablando de niñas, de niños, de mujeres, de hombres con nombre y apellido. Esto no son estadísticas, no son cifras, son personas. Casos concretos. Muy bien, pues vamos a seguir atentos a ver ahora que en septiembre se reanuda el periodo ordinario de sesiones, cómo se resuelve este tema. Bueno, vamos a la pausa. Gracias. Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa, regresamos con el consejero Ciro Murayama para platicar qué está pasando en materia pues del caso Baja California, el tema de si le recortamos los recursos a los partidos, si desaparecemos los organismos electorales locales y qué efectos puede tener. De eso platicamos regresando al corte.